Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairano. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo grabamos respetando las normas federales de la contingencia que estamos viviendo. En nuestro tercer programa de la serie sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a conocer acá acerca de las diversas impresiones de esta obra en infinidad de idiomas, sobre sus grabados, sus colecciones y sus críticos. El mundo editorial de El Quijote. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros, amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos es muy importante. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y en Economía, funcionario y legislador federal, columnista de varios medios de comunicación y actualmente diputado local de Coahuila, un intelectual amante de la historia. Juan Antonio, muy buenos días. Luis Alberto, muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y a tu amplio auditorio. Juan Antonio, ya has mencionado que El Quijote es, después de la Biblia, la obra más editada en el mundo, traducida a infinidad de idiomas. Se calcula una edición de varios cientos de millones de ejemplares y difícilmente se encuentra una persona, por lo menos en el mundo occidental, que no lo conozca. Además, el castellano bien puede considerarse como un antes y un después de El Quijote. El tema central ha dado una corriente de personajes en todo el mundo. Por ejemplo, particularmente las películas rancheras mexicanas, encontramos un Pedro Infante o un Jorge Negrete, delgados, imponentes, montados en briosos caballos, haciendo y deshaciendo acciones en comunidades, pero siempre acompañados de un criado, sirviente o escudero gordo, tonto, que monta un burro. Y esto se repite en muchos cómicos de todo el mundo. A esa persona que yo me refería, pues es el inolvidable Armando Soto La Marina, más conocido como el Chicote, que sería un tipo de Sancho Panza mexicano de las películas rancheras. ¿Crees que sea correcta esa apreciación? Bueno, pues más o menos en la época de Cervantes era muy común que los caballeros, sobre todo si eran nobles, o mejor dicho, todos eran nobles, trajeran un ayudante a manera de escudero. Y todavía modernamente a alguien que tiene como sus segundas manos, como su secretario de más confianza, se le suele decir el escudero, porque se supone que le sirve como de escudo en las batallas. Y ha caído en desuso la expresión, pero apenas muy bien aplicada, creo yo, para el caso de Sancho Panza. Fíjate que de las tres salidas que narra Cervantes tuvo Don Quijote en esta aventura, que algunos dicen que duró exactamente 100 días, yo he hecho el cálculo de acuerdo con los datos, digamos, de tiempo que señala Cervantes, y creo que llegué a la conclusión, no tengo de momento el número, que fueron 172 días, porque da algunas pistas cronológicas, aunque por supuesto tratándose de una fábula, de una novela, pues el autor tiene muchas libertades literarias. Pero bueno, en la primera salida de Don Quijote no iba acompañado de Sancho. Fue hasta la segunda y hasta la tercera salida cuando ya lo acompaña Sancho. Es tan importante la figura de Sancho Panza en la fábula que algunos estudiosos del Quijote llegan a la conclusión de que en realidad es la novela de Don Quijote y de Sancho su escudero. Hay un dato muy significativo, de momento no tengo el número, pero alguien se puso a contar el número de veces que aparece el nombre de Don Quijote y el número de veces que aparece Sancho Panza o Sancho,
y es exactamente el mismo número. Por decirte, 3.428 veces aparece exacto. Por eso en el Cervantes, bueno, y más que en el cervantismo, en el quijotismo, hay una corriente de esoterismo que le atribuyen muchas cosas a señales como estas de Cervantes. Yo no sé si Cervantes al momento de estar redactando el Quijote iba llevando así 4 palitos y uno cruzado para determinar el número de veces que citaba a uno y a otro personaje, pero es significativo que exactamente el mismo número. Entonces quiere decir que Sancho Panza es, en sentido estricto, no un personaje secundario, ¿eh? Y quizá los momentos más brillantes, más paradigmáticos de la novela, los juega Sancho Panza, o cuando menos el mismo número, con una referencia que parece interesante. La trama es sencilla: un caballero noble hidalgo que pierde la cabeza leyendo libros de caballería y sale por el mundo a desfacer tuertos. Y eh, el escudero, al principio que lo acompaña, a partir de la segunda salida, ve las cosas como son. Don Quijote llevaba trastornado el seso de leer los libros de caballería de claro en claro y de turbio en turbio. O sea, desde que amanecía hasta que anochecía y desde que anochecía hasta que amanecía, de tal manera que vino a perder el seso, vino a estar prácticamente loco. Y las locuras, muchas de las cuales nos ponen la sal y pimienta en la novela, pues le presentan al personaje un mundo real que en su mente lo ve distorsionado. Pero conforme avanza la trama, va empezando a ver las cosas con realismo, y entonces el que las empieza a ver de manera rara, de manera extraña, es Sancho Panza. Por eso hay algunos cervantistas que dicen que una explicación de la novela es que Don Quijote se sanchifica al final, así como al principio Sancho Panza se va quijotizando. O sea, uno va perdiendo la razón, otro la va recuperando. Son Qué interesante. dos personajes deliciosos, desde luego, y con la prosa de Cervantes ni se diga, de tal manera que tiene tantas enseñanzas en todos los ámbitos esta novela, para la vida personal, para la vida social, de consejos filosóficos, principios filosóficos, teología, moral, ética, deportes de su tiempo. Todo lo que era el conocimiento humano queda comprendido en esta novela, y como he comentado en otra ocasión, cada vez que uno la lee, parece que le encuentra un significado nuevo, ya no digo a cada capítulo, sino aún a cada pasaje. Es realmente muy interesante esto, ¿no? De tal manera que, así como tú comentabas al inicio, a lo largo de la historia, la primera parte apareció hace 415 años, se empezó a generar una especie de afición por coleccionar ediciones del Quijote. Hace unos momentos comentaste que es de los libros el que más se ha editado en el mundo, después obviamente de la Biblia. Y así es, en efecto, de esto no hay duda. Pero curiosamente no es el libro, después de la Biblia, más traducido a otros idiomas, curiosamente. El libro, después de la Biblia, más traducido a otros idiomas, que está perfectamente autenticado que así es, yo lo pude corroborar, es curiosamente El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Pero hay una diferencia. Traducir el Principito del francés al español, una persona de habla castellana que domine bien el francés, ¿qué te gusta? ¿En cuántos días lo puede traducir? En una semana.
en una semana, fácilmente. En cambio, el Quijote, nadie lo No, traduce ahí en una le cuelga. semana. Fíjate, don José María Casasayas, que fue un cervantista catalán. Él hablaba como lengua madre una derivación, del catalán, que es el mallorquín. Y él tradujo el Quijote al mallorquín y tardó 10, 15 años. No quedó satisfecho, él mismo, que era un amplísimo conocedor del Quijote, no quedó satisfecho con esa traducción que él hizo al mallorquín. Y finalmente, cuando quedó satisfecho, tardó casi 30 años en la traducción. Entonces, pues por eso me explico que como si el Quijote anda como en 350, 400 lenguas a las que se ha traducido, bueno, pues el Principito anda como 100 o 150 lenguas más. Yo me explico que por esa razón, además de que es un libro muy interesante, que deja muchas enseñanzas, pero obviamente no se puede comparar ni remotamente con el Quijote. Bueno, el hecho es que las ediciones del Quijote han despertado una afición que no nació cuando se publicó el Quijote. Y esa afición yo más le llamo adicción. Hay dos adicciones. Una, a leerlo una y otra vez y muchas veces. Para esto falta tiempo, obviamente. Y otra afición, quizá más contagiosa, es la de coleccionar ediciones del Quijote. Esta afición es tan vehemente que uno llega a veces a extremos increíbles por conseguir una edición más. Yo mismo creo que ya me he liberado de eso, pero la padecí durante muchos años, ¿no? Incluso yo recuerdo que me encontraba, cuando yo vivía casi permanentemente en México, me encontraba en las librerías de viejo, que yo los conozco a muchos en la Ciudad de México, y les disgusta que se les llame librerías de viejo porque el nombre propio es librerías de Lance, librerías de Lance. Bueno, me encontraba a un contador de aquí de La Laguna, que tengo entendido radica en Gómez Palacio, de apellido García. Me lo encontraba y nos identificamos en las librerías cuando, pues, un viernes en la tarde, un sábado en el curso del día, él andaba en la Ciudad de México consiguiendo Biblias, y no lo he podido localizar aquí en Torreón. Ya tengo 7 años casi permanentemente acá y tampoco he hecho muchos esfuerzos, pero yo le veía a él ese mismo ánimo de conseguir ediciones de la Biblia y nos encontrábamos yo tratando de conseguir ediciones del Quijote. Y en un tiempo estuve tratando de reunir información, por ejemplo, para demostrar que de los libros impresos en México, el que más se ha reproducido es el Quijote. ¿Y sabes cuál es el que le disputa? Ahí está muy pareja la contabilidad. Probablemente el auditorio ni idea tiene de cuál es el que está ahí. Bueno, ya creo que con el tiempo ya no, pero compitiendo con el Quijote en cuanto a impresiones en México, Picardía Mexicana. ¿Te acuerdas de Picardía Mexicana de Armando Jiménez, que por cierto era coahuilense y murió hace poco, hará unos 5, 7, 8 años? Bueno, Picardía Mexicana tuvo muchas reediciones. Yo recuerdo cuando llegué a la Ciudad de México que todo el mundo en el tranvía, en el camión, traía en la mano su Picardía Mexicana de Armando Jiménez, y yo le decía al lector, fíjese que este amigo es de Coahuila, era oriundo de Piedras Negras, aunque salió muy joven y ya no regresó. Pero traté de son de los trabajos que tengo inconclusos. Ahí en México, entre Don Quijote de la Mancha y Picardía Mexicana, están peleándose el primer lugar. Es algo muy interesante. Espero concluir pronto ese trabajo, porque aunque uno puede acudir a la organización de editores o de la información que tienen es incompleta y nada como ir buscando libros y referencias, pero bueno, ahí está entre el primero y el segundo lugar. Yo espero que en la edición que sacó en 2001-2002
el gobierno de Vicente Fox, que hizo un tiraje de 500,000 ejemplares de un golpe, pues con eso probablemente ya dejó atrás a Picardía Mexicana. Interesante este comentario que nos haces ahorita respecto de la, pues algo que difícilmente alguna persona se pone a analizar, cuáles son los libros que más han sido editados en México. Yo quisiera hacer una breve pausa ahora y luego regresar a que nos platiques esas primeras ediciones y compararlas con otras que vienen a ser las que tú habías mencionado de las colecciones. Vamos a hacer una Sí, breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Juan Antonio García Villa. Él es licenciado en Derecho y en Economía. Ha sido funcionario y legislador federal. Es columnista de varios medios de comunicación a nivel local y nacional. Es un intelectual, un amante de la historia y actualmente es diputado local de Coahuila. Juan Antonio, hace poco leía yo que un Quijote, bueno, un ejemplar de Quijote de las primeras ediciones, perfectamente conservado, se vendió, creo que en España, en algo así cerca de 2 millones de euros. ¿A qué te suena esto en relación a lo que en un momento dado podrían costar los Quijotes de las primeras ediciones en su momento y posteriormente cómo se fueron generando las ediciones y las colecciones? sí, como no. Mira, obviamente la edición más codiciada del Quijote es la que se llama edición príncipe, es decir, la primigenia que nació o con la que surgió el Quijote. Y esta fue una edición que todo parece indicar se imprimió entre noviembre de 1604 y diciembre de 1605 por un editor muy conocido en España de nombre Juan de la Cuesta. Te comentaba en alguna ocasión que como ya estaban en 1604, el permiso para la publicación es de septiembre de 1604, pero le pudieron ir avanzando hasta que obtuvieran el permiso, que era un doble permiso, porque era el que daba la Inquisición y era el que daba la Cámara del Rey y la que establecía la tasa, porque en aquella época los libros que se publicaban y que se editaban en España tenían, digamos, un precio oficial que era fijado por la autoridad. Bien, el, ejemplar de la edición Príncipe, que así se le llama la primera edición, la última vez que se vendió el primero y el segundo tomo, o la primera y la segunda parte, en una agencia de subastas Sotheby's de Nueva York, que fue en la década de los 60, en aquella época se vendieron los dos en $1,800,000. Estamos hablando de hace más de medio siglo. No puede haber mucho comercio de esta edición Príncipe porque son como 17 ejemplares de uno y 18 ejemplares de otro los que están autenticados como originales. Hay otras ediciones, incluso del propio Juan de la Cuesta, del mismo año de 1605, pero unas son legales, las dos adicionales que hizo Juan de la Cuesta en Madrid, y dos piratas que salieron, ¿no? Y que vienen fechadas en 1605. En realidad y en sentido estricto a la edición Príncipe le debieron haber puesto como año de impresión 1604. Cuando estaban a punto de imprimir ese pliego donde iba la carátula del libro, Juan de la Cuesta hizo este razonamiento. Si el libro lleva el año de impresión 1604 y como en realidad lo iban a empezar a comercializar hacia enero de 1605, él dijo, no, porque luego si aparece como un libro de 1604, pues el público ya no lo va a comprar porque va a considerar que es un libro viejo, pasado de moda. Hazme el favor. Fíjate nomás qué interesante. Bueno, la autoridad que establecía la tasa, diríamos hoy, el precio del libro, que por cierto, los libros en aquella época, a diferencia de como hoy se venden, se vendían en rama, es decir, no traían cubierta, no traían pasta. Cada quien le ponía la pasta o cubierta
como le convenía o no le ponía, ¿no? Para la primera parte del Quijote se fijó el precio, la tasa en 290 maravedíes y medio. 290 maravedíes y medio. Y pues a maravedíes que no nos suena a nada. En realidad en España, en esa época, había simultáneamente tres monedas que todas tenían, digamos, su tipo de cambio. El maravedí, o que también le llamaban vellón, moneda de vellón, era pues de cobre, digamos a decir que era de cobre cuando era metálico, ¿no? Y 34 maravedíes hacían un real y era como la moneda de plata. Y 8 reales o 34 maravedíes por 8, que daban 272 maravedíes, daban la moneda de oro que se llamaba indistintamente ducado o escudo. Entonces, un real equivalía a 34 maravedíes y un ducado de 8 reales equivalía a 272 maravedíes. Quiere decir que si la tasa que se le impuso por el rey, bueno, por los representantes del rey, a esta primera edición del libro de 290 maravedíes y medio, o sea, 290.5 maravedíes, equivalían a poco más de un ducado o de un escudo, que era 272 maravedíes. Tampoco nos dice nada. ¿Qué se podía comprar en aquella época de la aparición del Quijote con 290 y medio maravedíes? Se podían comprar 27.3 gramos de plata. Más o menos, curiosamente, a lo largo de la historia, desde que tenemos la referencia del cambio de oro por plata, siempre ha sido 8 veces, así como estaba tasada el real en España comparado contra el escudo o el ducado. Entonces, quiere decir que un ejemplar del Quijote equivalía a 27.3 gramos de plata. O también podemos hacer esta comparación por referencias de la época, más o menos por aquellos años. Hay esta referencia muy interesante, que una señora y su sirvienta en Valladolid o en Sevilla podían vivir pues una vida modesta, no muy desahogada, con 150 maravedíes al día. Quiere decir que 292 le significaba el gasto de 2 días. O bien que en 1605 con 270 maravedíes equivalían 55 maravedíes era el precio de un pollo, 63 maravedíes era el precio de una docena de huevos, 40 maravedíes era el precio de un azumbre de leche. El azumbre era una medida de volumen de 2.16 litros. En números redondos, digamos que un peón ganaba 68, 70 maravedíes por día. Quiere decir que si un peón de aquella época hubiera querido comprar un ejemplar del Quijote, le habría significado más o menos el salario de 4 días. Eso de entrada hacía imposible que el Quijote hubiera podido ser adquirido por la gran mayoría de los españoles adultos de la época. En primer lugar, pues porque no tenían este poder adquisitivo, pero en segundo lugar, además, porque una altísima proporción, más o menos casi el 90% de los adultos, no sabían leer ni escribir. Entonces, en resumen, no era barato comprar un ejemplar del Quijote. 10 años después aparece la segunda parte y curiosamente la tasa, el precio oficial que le fija el representante del rey, es de 292 maravedíes. O sea, que aumentó el precio en 1,5 maravedíes, que no equivale en 10 años ni a un incremento de 1%, pero con una gran diferencia.
El texto de la segunda parte del Quijote es más que el texto de la primera parte. Sin embargo, el texto de la primera parte se imprimió en 83 pliegos y el texto de la segunda parte se imprimió en 73 pliegos. ¿Por qué esta diferencia si tiene más palabras, digamos, más texto la segunda parte y se imprime en 10 pliegos menos que la primera parte? Por una razón muy sencilla, porque en la primera parte del Quijote, de cada hoja, de cada página, se pusieron 32 líneas. En cambio, en la segunda parte del Quijote, me estoy refiriendo siempre a la edición Príncipe, en cada hoja se ocuparon o se imprimieron 34 líneas. O sea, eso es lo que hizo la diferencia de cómo un texto más amplio pudo caber en menos pliegos de papel. Y el precio, pues para todo efecto práctico, fue casi el mismo. Solo 1,5 maravedíes de incremento que equivalían a mucho menos de 1%, medio por ciento en aquella época, ¿no? Entonces, Déjame hacerte sí, una pregunta. no, Ah, no, bueno, y no, te termina, decía que termina. hoy modernamente yo he visto ediciones, no de colección, ediciones muy buenas, españolas sobre todo, que andan en el orden en México de 6, 7 mil pesos. Pero también hay ediciones Sí. muy buenas de 100, 110 pesos. Equivale, si hoy el salario mínimo en México es de 123 pesos, con el salario mínimo de un día, alguien que tenga esa retribución puede adquirir un ejemplar del Quijote, obviamente sin pasta dura, de papel no fino, pero tiene al alcance, pero no solamente la primera parte, tiene las dos partes del Quijote, porque hoy es rara la edición que aparece por separado, a menos que sea una edición de varios volúmenes. Por lo general, la misma edición incluye la primera y la segunda parte. Hay una edición aquí de sepan cuántos, que ya va como en 50 y tantas ediciones. Al principio ponían al final en el colofón el número de ejemplares de cada edición y andaba entre 5 y 10 mil ejemplares o tiraje por edición, pero desde hace varios años le suprimieron la referencia del número de ejemplares, pero anda un poco más de 100 pesos. O sea, es una novela, es un libro perfectamente asequible para todos los bolsillos, porque también hay ediciones muy buenas del Quijote, una muy buena, por ejemplo, la que reproduce la edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua Española de 2005, pues anda en 350 pesos, es muy, muy accesible. Déjame hacerte una pregunta, se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poco tiempo de este bloque. Aquellas ediciones de las cuales tú nos has mencionado era puro texto, ¿verdad? Todavía no incluía lo que hoy vemos en muchas ediciones, que hay grandes ilustraciones. Las ilustraciones empezaron con la primera edición que hizo la Real Academia de la Lengua en 1780, que contrató, ese es lo correcto, a los mejores diseñadores, dibujantes de fines del siglo XVIII. Te he comentado que básicamente fueron unos hermanos muy buenos de apellido Carnicero, Pablo Carnicero y creo que Juan Carnicero. Y, y en una siguiente edición, que varios años después hizo pues ya en el siglo XIX, hizo la Real Academia, pero ya para entonces se habían multiplicado las ediciones ilustradas, volvió a imprimir otra edición con nuevas láminas y también los mejores pintores del siglo XIX de España participaron en un concurso para seleccionar y a todos les pagaron, incluido a Goya, que no quedó ni una sola de sus dibujos, no quedó, y le pagaron, a una él le pagaron, pero no las incluyeron. Y curiosamente lo que es el destino, en una edición muy posterior, muy reciente, de una especie de resumen que a mí no me gusta, que aunque está muy bien hecho, incluyeron algunas de las ilustraciones que entregó Goya y que en su tiempo no se aprovecharon. Finalmente,
pues se aprovecharon y sin embargo ya se las habían pagado como 120 años antes por adelantado. Estamos hablando de Francisco Goya, ¿verdad? Sí, claro, el español. Ok, muy bien. Oye, porque por ejemplo el más conocido tal vez de todos o el más comercial es Gustavo Doré, ¿no? Sí, como no, Gustave Doré es el más conocido, el que se ha utilizado en numerosísimas ediciones del Quijote, pero hay otros, ¿eh? Hay quienes se inclinan por Tony Johannot, que es francés, que les parece, bueno, también la que hizo Dalí, la que hizo Dalí, pues ya en el siglo XX. Pero yo creo que lo que impresiona mucho de las láminas de Gustave Doré es que son como fotografías dibujadas, ¿no? Fotografías dibujadas. Así es. Juan Antonio, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar me gustaría que, ya que nos comentaste de la existencia de ciertas colecciones fabulosas a nivel mundial e inclusive en México, que nos platicaras de ellas. ¿Qué te parece si mejor lo dejamos para una porque se llevaría prácticamente los... Mejor damos una referencia de cómo llegó a México el primer Quijote. ¿Qué te Perfecto, parece? vamos a hacer Muy la bien. pausa. Muy bien, gracias. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Juan Antonio García Villa. Él es licenciado en Derecho y en Economía. Ha sido funcionario y legislador federal. Actualmente es columnista de varios medios de comunicación. Es una persona, es un intelectual dedicado a muchos pensamientos de filosofía y demás. Y actualmente es diputado local de Coahuila. Juan Antonio, esa parte de la historia de El Quijote, donde empieza a distribuirse, ya nos has dicho que está en decenas, digo, en cientos de idiomas, se han hecho cientos de millones de reproducciones. Y déjame decirte una cosa importante, no estamos hablando de que está en varias páginas de la web, de internet, donde también se puede leer. Particularmente, bueno, yo la primera vez que lo leí en un libro grande que era de mi padre y de mi madre, donde lo leían ellos. Después lo leí en Sepan Cuántos, la que mencionaste hace un momento, pero en un tiempo que estuve fuera del país y que en las noches no tenía mucho que hacer, me hice el propósito de cada noche leer una, un capítulo por lo menos del Quijote y, pues, y lógicamente allí en ese preciso momento yo manejaba el aspecto de hacerlo en la computadora, en la web, cuyo valor pues sigue siendo el mismo porque el contenido es total. Pero la pregunta seria es, ¿cómo se fue redistribuyendo en el mundo el Quijote y particularmente cómo llegó a América y en especial a la Nueva España? Sí, mira, una discreción. Tú mencionaste que está disponible en la web y hay un dato muy interesante. Fíjate que hay audiolibros del Quijote. Uno editado o hecho por actores españoles, muy bueno, que dura 42 horas 20 minutos, y otro por colombianos. O sea que alguien que no quiera leer, que sea refractario a la lectura y que quiera leer el Quijote de un tirón o empacharse del Quijote, perfectamente lo puede leer en un fin de semana, por ejemplo. Y es muy bueno, sobre todo el español. Bueno, el Quijote, como habíamos dicho, en su primera parte se publicó en 1600, a fines de 1604, aunque trae como año de publicación 1605 por el librero muy conocido en Madrid en aquellos años, Juan de la Cuesta, que por cierto abusó de Cervantes porque o Cervantes no estuvo bien asesorado, debió haberle hecho como ahora sucede, que se venden los derechos, pero sobre ediciones futuras se cobra un cierto porcentaje, aunque sea bajo. No, pues Cervantes vendió todo, ya, sus derechos, vamos, y Juan de la Cuesta pudo haber hecho un gran número de ediciones y no le pagó más que lo que en un inicio convino con Cervantes, que no se sabe, por cierto, cuánto fue. Se sabe curiosamente cuánto le pagaron por la Galatea y cuánto que fue publicada
20 años antes, en 1585, y cuánto le pagaron por las novelas ejemplares. Por las novelas ejemplares le pagaron 250 escudos, que es pues, realmente un precio muy bajo. Suponemos en bien de Cervantes que por el Quijote, su primera parte, le hayan pagado mucho más. Bueno, hay un estudioso, un historiador mexicano de Guanajuato, don Luis González Obregón, de la época de don Porfirio, especializado como nuestro paisano de Valle Arizpe, sobre todo en la historia de la Ciudad de México, ¿no? Yo me acuerdo que con mis compañeros allá en la UNAM y en donde viví en México, en la casa de estudiantes, que eran de Guanajuato, discutíamos quién era mejor como historiador de la Ciudad de México, si González Obregón, que ellos reivindicaban, o don Artemio de Valle Arizpe, que siendo de Saltillo lo consideraba yo como mi paisano. Bueno, el hecho es que don Luis González Obregón hizo un descubrimiento muy interesante. Por distintas fuentes detectó que cuando aquel escritor autor del Pícaro Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, por cierto, nacido exactamente el mismo año de Miguel de Cervantes, en 1547, se vino a vivir a México, acá murió incluso cerca de Tlaxcala, en el año de 1605. Ya era para la época ya era una persona mayor como para haber abandonado su tierra y haberse venido a vivir acá. Bueno, el autor de Guzmán, el Pícaro Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, se pudo determinar por el inventario de lo que traía en su valija, que venía leyendo un ejemplar de la primera parte, obviamente no había salido la segunda, de Don Quijote de la Mancha. Entonces, pues, González Obregón pues presumió mucho el gran descubrimiento confirmado que él había hecho de que la edición Príncipe, la primera edición del Quijote, había llegado a México traída por Mateo Alemán en el mismo año en que se publicó el Quijote. Bueno, en esas estaban cuando un cervantista, para mí de los más grandes, don Francisco Rodríguez Marín, descubrió en los archivos de la Casa de Contratación en Sevilla que en el 12 de julio de 1605 zarparon de Sevilla 33 naos, a las cuales se les agregaron 10 más en Cádiz y que tenían como destino, la mayor parte de ellas, llegar a San Juan de Ulúa. Y Rodríguez Marín descubrió que entre las embarques, las notas de embarque, venían documentados 262 ejemplares de la primera parte del Quijote en ese mismo año, julio de 1605. Bueno, sabíamos pues que habían venido concretamente a México esos 262 ejemplares y ahí se indica incluso a quién iban consignados. A un tal Clemente Valdés, que seguramente era un librero que tenía su negocio básicamente en la Ciudad de México, pero que se dice que también en Puebla. Bueno, imagínate si del Quijote en su edición Príncipe se imprimieron, hay algunos que dicen que 1500 ejemplares, otros que 1750, Trapiello dice cuando mucho 2000. Bueno, pues más del 10% vinieron consignados a México el mismo año en que se publicaron. La pregunta está en determinar dónde quedaron esos 262 ejemplares del Quijote, más el que traía Mateo Alemán, ¿dónde quedaron? No se tiene noticias, o sea, se desaparecieron. Es impresionante, por más que algunos han tratado de localizarlos en bibliotecas de conventos muy antiguos, familias que han conservado pues su patrimonio, sobre todo sus libros. Hasta ahora, yo creo que ya nunca más
se ha podido dar con un solo ejemplar de esos que llegaron a México de la edición Príncipe, repito, el mismo año de la publicación. Hacia mediados del siglo XVIII se estableció en México una ley que consistió en que todos aquellos españoles que morían sin familia en México, pero obviamente seguían teniendo familiares en España, había un juzgado, un juez, que recogía todo el patrimonio de ese español fallecido y levantaba un inventario y luego en pública almoneda se vendían o se remataban los bienes y el monto en dinero se enviaba a sus familiares a España. Hace 15 años una profesora de Filosofía y Letras de la UNAM, de nombre Cristina Gómez Álvarez, desconozco si sea pariente o hermana de Pablo Gómez Álvarez, mi amigo de Morena, un gran parlamentario, sí es familiar de él, pero ella se fue al Archivo General de la Nación y encontró en el Archivo General de la Nación 541 inventarios de los que se levantaron entre la fecha en que entró esta disposición oficial, que fue en el año de 1750, hasta el año de 1819, porque ya la independencia del país respecto a España se consumó 2 años después. Bueno, en estos 70 años, Cristina Gómez Álvarez localizó 541 inventarios. De esos 541 inventarios, 341 tenían reportadas bibliotecas, pequeñas, grandes, pero, o sea, que obviamente correspondían, pues supongo que a personajes que morían solos sin familia acá, pero de cierta posición acomodada que les permitía tener o un pequeño librero o una gran biblioteca. De esos 284 casos en el que el inventario de bienes que dejaba el fallecido tenía libros o biblioteca, en 42 de esos 284 inventarios de libros, encontró esta Cristina Gómez Álvarez que entre los libros venían ejemplares del Quijote, obviamente el inventario nada más. Y algunos traen el año de la impresión de ese ejemplar. Y ninguno de estos 42 ejemplares del Quijote que se encontraron de estos inventarios de quienes acá fallecían, ninguno corresponde a la edición Príncipe. ¿Dónde habrán quedado esos 263 ejemplares? Si alguien por mera casualidad diera alguna vez con uno, mínimo lo puede vender en $2 millones, mínimo. Estarás enterado, Luis Alberto, que hace 30 o 40 años en un flea market de Chicago, acá le llamamos las pulgas, ¿no? Ahí en un tenderete de cosas viejas, alguien fue y compró una Biblia vieja. Pues resultó que era la primera edición de la Biblia en alemán de 1490, de las primeras que se imprimió, ya en imprenta, ¿no? De la imprenta inventada por Gutenberg. Imagínate el precio que debe tener. Bueno, si esa Biblia era todavía anterior a 1605, digamos que 150 años, pues todavía podemos albergar la esperanza de que algún día encontremos en México por ahí, quizá en algún archivo de una parroquia de pueblo, en alguna casa abandonada, solariega, en Tlaxcala, vete a saber, en una hacienda, alguno de esos ejemplares. Sería estupendo, primero porque pues quien llegara a dar con ellos resolvería su problema económico de por vida y de 2, 3 generaciones más. Pero por el otro lado, tendríamos un ejemplar más de los 18 que hay de la primera parte de la edición Príncipe del Quijote. Y queremos a Humberto Eco que nos haga una película sobre un Quijote de estos, ¿no? Así como sí, cómo no. En el nombre de la rosa. Sí, un día tuvieron un coloquio muy ameno
Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, porque discutieron este asunto. Hoy he sabido que llegaron a México en 1605, 262 ejemplares del Quijote. ¿Dónde están? Le preguntaba García, de Gabriel García a Carlos Fuentes, y dijo, pues nunca hemos sabido. ¿Qué te parece si un día tú y yo vamos peinando el país a ver dónde nos encontramos uno? Pues no, ni lo hicieron y quizá ni tampoco se lo hubieran encontrado, ¿no? ¿Y crees que quien tenga algunos tiene la información precisa de lo que está, de lo que posee? Pues yo creo que no. En primer lugar, dudo que alguien lo tenga. Pero si ocurriera algo parecido a lo de esa pulga de Chicago, pues obviamente el que la vendió no supo lo que vendió. Claro. No supo lo que vendió. Cuando hablemos, si hay oportunidad de los Quijotes que se supone que hubo uno en México, que fue de don Alfredo Chavero. Tú como historiador te debes acordar de don Alfredo Chavero, Sí, claro. un abogado que fue diputado varias veces en la época de Porfirio Díaz, que fue un escritor costumbrista nativo del Estado de México, pero pues obviamente residente toda su vida o casi toda su vida en la Ciudad de México, donde tenía un despacho de abogados pues muy acreditado. Él presumía en el centro de su librero, atrás de su escritorio, tenía ahí como en un nicho un ejemplar de la primera parte del Quijote que decía que era auténtico, y probablemente sí lo era. Y a sus grandes clientes que llegaban, lo primero que abría era sacar ahí el Quijote y se los presumía, y esto y lo otro y aquello. Y platican que alguna vez un cliente francés llegó con su bombín y le iba a pagar sus honorarios a don Alfredo Chavero, y le dio por ahí un documento, y don Alfredo Chavero, por no llamar a alguien, él, mi boita, va a la caja de su despacho a pagarle, regresa, se despiden y todo, y en la tarde, cuando se va dando cuenta, ya no estaba el Quijote que él mismo había sacado ahí de aquel lugar, y trajo a todos los empleados buscando por aquí, removieron todos los muebles, archiveros, cajones de escritorio, y llegó a la conclusión de que este francés se lo había llevado escondido en el bombín. Era Arsenio Lupín el... Casi se quería morir don Alfredo Chavero. Eso, Qué barbaridad. suponiendo que seguramente sí era cierto, es la única. Bueno, hay otra referencia, pero ya se nos fue el tiempo, de Sí. otro Quijote probablemente auténtico que sí, alguna vez un bibliófilo, aunque hay una diferencia entre bibliófilos y bibliómanos. Un bibliómano descubrió ahí en un tianguis en la Ciudad de México, también en la época de don Porfirio, fue a verificar los catálogos, cuando regresó ya se lo habían vendido. Ni hablar. Juan Antonio, muchísimas gracias, pero bueno, tenemos pendiente nuestro cuarto programa de la serie sobre las colecciones, hablando de las colecciones más grandes de los Quijotes. ¿Cómo Muchísimas no? gracias. Gracias. Muchas Buenos días. gracias. A mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general y su voz en el dato histórico, a Roberto Ríos en la dirección de edición y grabación, y a ustedes, estimados amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, 12 de septiembre, Colecciones del Quijote. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.